Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 15 de abril del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Lobos Salvajes. El enemigo seguía acechando a la iglesia y ahora lo haría desde adentro y por medio de supuestos cristianos que compartían sus mismos principios, pero en realidad eran lobos rapaces, es decir, estaban dentro de la iglesia disfrazados como ovejas, pero en realidad eran lobos y en su momento se dieron a conocer. Notemos cómo lo presenta el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versos 27 al 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, noten la preocupación del apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, esa era otra preocupación del apóstol Pablo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Al apóstol Pablo le preocupaban 2 cosas. En primer lugar, habrían de entrar a la iglesia lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Es decir, los cristianos ahora experimentarían una persecución desde dentro de la iglesia por lobos rapaces que se habían infiltrado. Esta cruel persecución realizada desde dentro de la iglesia tuvo lugar en el siglo I y II. Los cristianos que se mantuvieron fieles eran condenados a diversos sometimientos, noten bien, ya sea la tortura, la cárcel y hasta la hoguera. Pero lo que más dañó a la iglesia, lo que más daño habría de causar a la iglesia, que era la otra preocupación del apóstol Pablo, era que dentro de la iglesia y por medio de algunos de ellos mismos se levantarían hombres que iban a enseñar un falso evangelio, enseñarían herejías, y es aquí donde los principios bíblicos, las doctrinas y creencias serían desterradas. Entonces serían implantados mandamientos de hombres y tradiciones humanas, paganas, que atentaban directamente en contra de la palabra de Dios. Es decir, la iglesia se iba a paganizar y a mundanizar. Esta situación fue palpablemente vivida en los siglos 4 y 5, donde prácticamente la iglesia se aleja de la palabra de Dios y como consecuencia el mundo cayó en penumbras terribles. Notemos los siguientes pasajes bíblicos del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. Este pasaje contiene muchos aspectos proféticos importantes, detalles, pero no los vamos a analizar, solo será una mención general. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Está hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí está hablando de que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, noten bien, para que crean la mentira. Es decir, el Señor los deja ya, el Espíritu Santo se retira paulatinamente y los va dejando ya a sus inclinaciones, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Desde tiempos del apóstol Pablo ya se comenzaban a ver las estrategias del enemigo para lograr su cometido a través de la transigencia. Recuerden, ayer lo dijimos, que es la transigencia, y así es como se fueron
apartando de la palabra de Dios y comenzaron a justificar o racionalizar algunas prácticas paganas que comenzaron a utilizar como son los ídolos, a quienes llamaban santos, para que así tuviera mayor aceptación el cristianismo. Eso es lo que ellos decían como medio de justificación. También comenzaron a implantar un falso día de reposo, poniendo como argumento significativo la resurrección de Cristo Jesús en el día del sol, el cual los paganos adoraban precisamente en ese primer día de la semana conocido como domingo. Y así le sucedieron un cúmulo de herejías más, con las cuales Satanás estaba arrastrando a los cristianos a las tinieblas. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. Note bien, por un lado está el creador de los cielos y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, el sello de Dios, el sábado. Son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. El mismo espíritu rebelde, malo de Satanás, mentiroso. Este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos, esperando el mandato de Dios para derramar sus copas de ira sobre el mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de venganza, porque el Espíritu de Dios, note bien, decíamos hace un momento, se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ello. El escepticismo, es decir, la incredulidad, el dudar por dudar, el no creer por no creer, está prevaleciendo por todas partes. La impiedad abunda. La fe de los miembros de la iglesia será probada, escuche bien, en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. Así, usted tiene que depender solamente del Señor. Cuando el engañador comienza su obra de seducción, encuentra con frecuencia disparidad de gustos y hábitos, pero haciendo grandes alardes de piedad, conquista la confianza, y cuando lo ha hecho, su astuto poder engañoso se ejerce a su manera para realizar sus planes. Hombres que profesan tener nueva luz, noten bien, aseveran ser reformadores, ejercerán gran influencia sobre cierta clase de personas que reconocen las herejías de su época actual y no están satisfechos con la condición espiritual que existe en las iglesias. Con corazón veraz y sincero, desean ver un cambio hacia lo mejor, una elevación a una norma superior. Si los fieles siervos de Cristo les presentasen la verdad en su forma pura y sin adulteración, estas personas la aceptarían y se purificarían obedeciéndola. Pero Satanás, note bien, que vela siempre, sigue el rastro de estas almas investigadoras, se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe, como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz, y los atrae aún más lejos de la senda recta. Satanás no va a doblar las manos, no se va a cruzar de brazos. El bien y el mal nunca armonizan. Noten bien, no se puede hacer una alianza entre la luz y las tinieblas. No puede haber componendas. No, claro que no. La verdad es la luz revelada. El error es la oscuridad. La luz no tiene comunión con las tinieblas, ni la justicia con la injusticia. Queridos amigos y hermanos, debemos mantener una relación constante con nuestro Señor Jesucristo y debemos escudriñar su palabra, porque los lobos rapaces tienen la intención
de arrastrar a la iglesia al mal. Pero si estamos preparados, podemos mantenernos firmes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.